Este hombre nos invita a esculcar en nuestras memorias, casi que hacerle una autopsia a la historia que nos hemos contado, a los recuerdos que hemos coleccionado a lo largo de la vida, para abrazarlos, para mirarlos con un poco más de benevolencia. Y al mismo tiempo, este hombre considera que las palabras son poderosas y que la conversación es sumamente importante y enriquece nuestras ideas. Estamos hablando de Mariano Zygman, uno de los neurocientíficos más importantes en la actualidad y que nos acompaña en este momento. Mariano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hoy. Bienvenido a Medellín y bienvenido a Confama. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en un sitio tan bonito. Sí, este lugar es fantástico. Bueno, Mariano, me sorprendió mucho leer tu gran parte de tus libros, especialmente El poder de las palabras, porque te lo voy a confesar. Uno en la existencia, uno va casi que coleccionando recuerdos que a veces son muy pesados. Uno es muy severo con uno mismo. Pero leer ese libro me permitió de alguna manera como alivianar esa carga de la existencia, te lo tengo que reconocer. Es muy lindo porque somos al mismo tiempo escritores y editores de nuestra historia. Háblame de esa doble función que tenemos los seres humanos, como ese doble rol. Bueno, nosotros en realidad todo el tiempo estamos eligiendo el recorte de la historia que nos hacemos a nosotros mismos, solo que no tenemos ningún registro de eso. Empiezo por los ojos, o sea, yo te miro a ti, estoy viéndote, pero también puedo mirar al cielo, puedo mirar a la persona de la cámara, y ahí soy como un director, es decir, tengo una cámara que va como proyectando una secuencia de cuadros que son la secuencia de cuadros con los cuales yo voy experimentando el entorno, la gente. Pero luego esto se vuelve más abstracto cuando aparecen las historias, las narrativas, las palabras. Si tú lo piensas desde la perspectiva de un escritor, es muy claro que un escritor elige su registro. A algunos les gusta escribir comedia, a otros les gusta escribir terror, a otros les gusta escribir suspenso. Es una suerte de elección deliberada, casi siempre, a veces no. Y lo que no nos damos cuenta es que nosotros cuando forjamos o construimos nuestra memoria, también somos un poco escritores y tenemos esa capacidad que muchas veces no nos damos cuenta de elegir si queremos escribirla en tono de humor o en tono de tragedia o en tono de suspenso o en tono de terror. Y como esto es un poco abstracto como idea y como a veces cuando uno la escucha por primera vez, creo que fue uno como verla un ejemplo. Piensa no sé, un niño, por ejemplo, ¿no? Que pasa todo el día en la casa y llega la madre o el padre y el niño que le han pasado muchas cosas, ha tenido aventuras, ha conocido gente, se ha tropezado, ha tenido buenos momentos, malos momentos, elige qué le va a contar a su madre o a su amigo o al tío o a quien venga. Y eso es una elección otra vez de la cual no tenemos tanta conciencia que podemos elegirlo, pero uno puede decir, mira, esto no lo quiero contar. No quiero contar lo peor que me pasó, quiero contar lo mejor que me pasó. Y hasta ahí no parece más importante porque parece como que es lo que tú estás proyectando de ti hacia el mundo, pero luego lo que la ciencia nos ha mostrado es que aquellas cosas que uno le cuenta a los demás son las que quedan grabadas en la memoria. Y entonces ahí uno entiende que en realidad a partir de lo que uno relata, de lo que ha pasado en el día, porque uno no se acuerda, o sea, la memoria está toda comprimida, uno se acuerda todos los años de su colegio, no sé, te los puedo contar en 3 días o 2 días, son 5 años, y lo que me ha pasado la semana pasada te lo puedo contar en 15 minutos. ¿Cómo ha sido ese corte de las cosas que he decidido quedarme? Bueno, porque son las que cuento a los demás y las que cuento a mí mismo. Y uno puede aprender a controlar lo que cuenta. Por ejemplo, hay mucha gente que es como muy quejosa y ha encontrado ese jeite, ese truco de buscar el afecto de los demás presentándose siempre en una perspectiva un poco lastimosa, un poco de víctima. Entonces diré, bueno, ¿cómo estás? Me siento mal, me duele la cabeza. Bueno, a lo mejor de eso puedo elegir cómo estás, contento, estoy aquí en Medellín. Y las dos cosas son ciertas, pero yo puedo elegir qué quiero regalarte de esa historia, y cuando elijo qué te regalo, también estoy eligiendo qué me regalo a mí, porque eso es lo que me va a quedar en mi memoria. Estás hablando también de la profecía autocumplida, es decir, las palabras tienen un poder en nosotros inmenso y de alguna manera también estamos llamando. Me pasa con mi hija, por ejemplo, que yo ya sé en ciertos momentos y me dice, ya, me voy a enojar. Y yo le digo, pues te vas a enojar porque ya lo estás llamando, lo estás llamando de alguna manera. Me parece muy lindo, cuando leí tu libro me acordé mucho de una frase que me encanta de un libro muy bello que es André Gide, que es El inmoralista, y dice en algún fragmento de ese libro como que el cerebro es un mal embalsamador de recuerdos. Sí, es bonita la frase, sí. Y esos recuerdos al final forman la identidad, ese es el punto. Cuando tú lees una novela, no sé, Harry Potter tiene una identidad, esa identidad de que es valiente y es atrevido, pero también tiene sus momentos más tímidos,
ese relato lo va construyendo una escritora, que es la escritora que describe el personaje, y va eligiendo cómo lo adorna, y lo adorna de ciertos eventos. Nosotros tenemos también nuestra propia autobiografía guardada. Esa autobiografía es una suerte de saga. Es una saga donde éramos nosotros muy niños, luego nosotros no tan niños, adolescentes, creciendo. Y en esa saga otra vez la podemos, en este mar embalsamado de recuerdos que tú cuentas, podemos ir llenándolo de distintas cosas. Yo no quiero ir a ningún relativismo, a uno le pasan las cosas que le pasan. Es decir, hay gente que tiene tragedias en la vida, hay gente que tiene situaciones muy adversas, hay gente que tiene situaciones más fáciles. Es decir, no estoy contando como que uno puede ser ciego a la realidad y construirse delirantemente la historia que uno quiere. Lo que digo es que la realidad suele ser mucho más amplia de lo que pensamos y que hay distintos recortes posibles en los cuales se cuentan historias que pueden ser muy disímiles. Y otro ejemplo muy claro de esto es, tú vas al cine un día y entrevistas a 100 personas que salen de ver la misma película y le preguntas, bueno, ¿qué iba la película? Y cada uno te contará una cosa distinta. Porque cada uno, y eso otra vez es lo que se va a acordar, y lo que se va a acordar tiene que ver con dónde está su mirada, dónde está su acento, y ahí tenemos una buena capacidad de injerencia. Para hablar de la profecía autocumplida, una cosa que creo que es importante establecerle su punto justo, porque el punto justo realmente es lo que lo vuelve virtuoso en esta visión un poco aristotélica, que es cierto que muchas veces no hacemos cosas en la vida porque nosotros mismos decretamos que somos incapaces de hacerlas. O, por ejemplo, lo que tú decías con el enfado de tu hija, que tu hija dice, me voy a enfadar y desencadena todo lo que hace posible para enfadarse, o alguien que dice, no me voy a atrever. Cuando tú dices que no te vas a atrever, evidentemente no te vas a atrever, porque estás decretando lo que vas a hacer y por lo tanto eso se cumple. O, por ejemplo, los ejemplos clásicos, ¿no? La persona que dice, yo no sirvo para cantar, o yo no sirvo para bailar, o yo no sirvo para el arte, o yo no sirvo para la ciencia, o para la matemática, o para la escritura. En el momento mismo que una persona decreta esto, eso se vuelve una profecía autocumplida porque para hacer cada una de esas cosas necesitas trabajar en ellas y el momento en el cual tú has decretado que no sirves para la matemática, no trabajas en la matemática y por lo tanto nunca serás bueno en la matemática. En el momento que dices que no sirves para la escritura, no vas a escribir y ninguna persona que no escribe es buena para la escritura. Entonces es cierto que el denegarnos a nosotros mismos con un estigma que nos creamos sobre ser incapaces de algo nos impide hacerlo. Lo que no es cierto, esto es muy importante, es que el contrario sea correcto. Y el contrario quiere decir que por yo pensar algo, ese algo va a ocurrir. Y eso es algo que forma parte de toda la literatura New Age, de una suerte de poder exacerbado de la mente, como diciendo, si tú quieres, tú puedes, ¿no? Y eso es muy nocivo justamente, porque si tú, vamos a poner el ejemplo más obvio del mundo, digamos, yo puedo decir, yo quiero volar, no puedo volar. Quiero correr los 100 metros en 4 segundos, no los voy a poder correr porque el récord del mundo es 10 segundos y nadie puede correrlo en 4 segundos. Puedo decir, quiero aprender toda la matemática del mundo en 3 días, no voy a poder. Entonces, muchas veces uno no hace cosas porque uno se cree incapaz de hacerlos, pero muchas veces uno no hace cosas porque al revés, uno tiene expectativas desaforadas y desmedidas sobre la capacidad que las creencias tienen de realizarse en sí mismas. Y el ejemplo más trágico de esto, que creo que muchos lo hemos vivido en gente cercana, a mí me ha tocado, es con la gente enferma, donde hay como muchos que le venden la idea de que curarse está en su disposición mental. La persona con una enfermedad grave, un cáncer, una situación donde viene alguien y dice, mira, si tú quieres vas a poder curarte. No es así. Si seguro estar en buen ánimo, estar en buen estado físico, mantener una buena vida social, todas esas cosas ayudan mucho a la perspectiva de tener una mejor salud. Pero es terrible darle a alguien el estigma de que la responsabilidad sobre su salud está en su propio menester porque lo que más quiere esa persona es estar bien y cuando no lo logra se siente muy mal porque encima se siente culpable como si hubiese algo mal que estuviese haciendo. Entonces este es el punto justo, ¿no? O sea, tenemos que habilitarnos, que somos capaces de hacer cosas, pero al mismo tiempo no tenemos que confundirnos con pensar que basta creer algo para que eso se realice. Me llama la atención una de tus frases, dice, la memoria se construye mediante un proceso creativo en el que se van hilando los recuerdos. Es como pintar un cuadro en el Palacio de la Memoria o escribir la novela del relato autobiográfico. Y me llama mucho la atención también cuando señalas que hay casi que una playlist en el algoritmo cerebral y esa evocación, es decir, somos como pensadores que recurrentemente estamos buscando qué recuerdo traer a la memoria. Y me parece muy bello eso porque la creatividad ahí juega un papel esencial dentro de ese proceso de hilvanar el relato y mirar qué traemos y qué vamos pescando de todo eso.
Cuéntame un poco sobre ese proceso de evocación, cómo vamos trayendo y qué es lo que vamos descartando de la memoria y que ya no hace parte de nosotros en el relato y en lo que somos. Sí, el ejemplo de la playlist creo que es bueno, porque la playlist te aparecen cosas, o el algoritmo en Netflix, es decir, uno más y más, aún en el mundo de las evocaciones externas, va perdiendo albedrío. O sea, hace mucho tiempo, cuando yo era joven o niño o adolescente, yo realmente creo que elegía qué película ver. Iba, veía en el periódico, habían 17 películas, conocía más o menos los directores, había alguna que me tentaba. Seguramente tenía influencias de amigos que me habían dicho cosas, pero elegía en un espacio de una genuina libertad, creo. Hoy enciendo Netflix y tengo una cartelera de cosas que están muy por encima de las demás. Es muy difícil que yo escarbe y que diga, mira, ¿sabes qué? No quiero todo esto, ir atrás como un poco al subterráneo, ir a buscar cosas que son las que yo creo que representan mi voz. Eso mismo es muy parecido con lo que pasa con la memoria. En la memoria, nuestro propio algoritmo, que igual que Netflix te propone películas o que Spotify te propone músicas, nuestro propio cerebro nos propone recuerdos. Y son los recuerdos que están en el homepage y muchas veces los recuerdos aparecen como aparecen las películas de Netflix. Tú no los has pedido. Uno no ha pedido acordarse de cosas que no te gustan, no has pedido acordarte de cosas que son oscuras o que son grises. Y como pasa con el algoritmo, a veces pareciera que uno no tiene nada para hacer. Y sin embargo, uno puede hacer el ejercicio deliberado de decir, ¿qué tal si evoco otro recuerdo? Y cuando haces eso es costoso y es un esfuerzo, la pereza, igual que otra vez que tratar de encontrar la película que realmente quieras, metido en un mar de ofertas de película. Pero luego lo que va pasando es que ese oficio va entrenando al propio algoritmo. O sea, si tú con Spotify te propone una música y tú le dices, no quiero esta música, quiero esta, al rato el algoritmo habrá aprendido y te está dando cosas que se parecen más a las que tú querías. Exactamente lo mismo pasa con el algoritmo del cerebro. Al principio, para tener un recuerdo que no es el que sale espontáneamente, tienes que hacer mucho esfuerzo, tienes que trabajarlo, no aguanta mucho tiempo. Traes el recuerdo y se va rápido y el otro vuelve y entonces te quieres dar por vencido. Pero cuando continúas en ese ejercicio de ejercitar para que lo que aparezca en tu memoria sean las cosas que tú realmente quieres, como las películas que tú realmente quieres, hay un momento donde el algoritmo del cerebro entiende eso, o lo aprende, o lo has entrenado, y entonces aparecen recuerdos que son de otra índole. No solo con los recuerdos, sino con las voces interiores. El ejemplo, otro muy claro, todo el mundo lo conoce, es cuando la gente se levanta a la mañana, ¿no? O sea, estás dormida, de repente pasa algo muy mágico, que aparece la conciencia, ¿no? De golpe. Y entonces es interesante lo que la mayoría de la gente piensa en esos primeros segundos o minutos de la mañana. Y la mayoría de la gente tiene pensamientos que no son muy luminosos. Son una queja, tengo sueño, uy, querría seguir durmiendo, o tengo trabajo, no he hecho esto, tengo que salir corriendo, hay estrés. Y hay otras alternativas. O sea, uno podría levantarse a la mañana y decir, qué bonito estar vivo, simplemente. Qué bonito, tú tienes una hija, decías un hijo. Dos hijos, como yo. Que el cuarto de lado estén respirando y viviendo y que cada mañana cuando tú te levantes, que tu primer recuerdo sea que hay alguien al lado a 10 metros que quieres con toda la fuerza de tu corazón y que cruzando del otro lado de la ventana hay árboles y hay plantas y hay nubes y llueve y hay cosas bonitas de la naturaleza, cosas a las que te puedes agarrar. Pero no es lo que uno suele pensar a la mañana, uno no inunda la mañana con esa especie de mantra de contarse lo bello y lo bonito que es estar vivo. Porque otra vez el algoritmo del cerebro nos propone responsabilidades, agobios, estrés, y entonces parece como que eso es inevitable, pero uno lo puede trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Te levantas al día siguiente y dices, voy a tratar de acordarme de esto. Y no va a pasar, justamente porque no se aprende en un día eso. Y luego, eso fatiga, es decir, ir entrenando la mente es un proceso extenso. Fatiga largo. como fatiga, o sea, tú quieres decir, sí, claro, mañana me voy a volver corredora, y empiezas y vas a hacer 1 kilómetro, estarás muy cansada, y dirás, no puedo hacerlo, pero alguien te dirá, sigue, vas a ver, y seguirás 5 días más, y a los 5 días el kilómetro lo harás bastante tranquila, pero a los 2 kilómetros estarás un poco cansada, y dirás, bueno, y alguien te va a decir, sigue, porque vas a ver que si tú sigues, todo el mundo mejora. Lo que pasa es que tienes que tener paciencia y si es importante y sigues y a los años estás corriendo una media maratón o a los 6 meses estás corriendo una media maratón. Lo mismo pasa con los automatismos mentales, que al principio parecen irremediables, y entonces uno se da por vencido muy rápido y dices, no puedo, o sea, es como que no hay caso, no hay manera. Pero ahí hay que entender el ejercicio del esfuerzo, el ejercicio de la persistencia, sobre todo para cosas que realmente valen la pena y que son hábitos mentales que se pueden cambiar si uno está dispuesto
a hacer el trabajo y el esfuerzo que significa cambiarlos, igual que cambiar el cuerpo. Así es. Mariano, el poder de la conversación. Aquí en Confama decimos que somos lo que conversamos y me parece muy hermoso eso que dices, que la conversación es casi que una fábrica de ideas extraordinaria, la fábrica de ideas por excelencia, casi que por antonomasia de los seres humanos. ¿Por qué la conversación es esa fábrica de ideas? ¿Qué tiene de especial? Eso no es una idea mía, ¿no? O sea, eso está en el origen de toda la cultura humana. De hecho, todo el pensamiento socrático y los filósofos griegos, la idea, si tú le preguntas, sales por la calle y preguntas a alguien, ¿qué hace un filósofo? O sea, ¿cómo es el día a día de un filósofo? Te diría, bueno, es alguien que tiene un montón de libros o cosas en su computadora, está encerrado en un escritorio oscuro y piensa, ¿no? Y trata de encontrar ideas. Y eso es más o menos cierto, pero hace mucho tiempo los filósofos eran muy distintos. Cuando Sócrates quería pensar algo que no sabía, lo que era la virtud, lo que era el amor, lo que era la amistad, lo que era la vida, lo que era el tiempo, lo que era el espacio, la geometría, la matemática, todas las cosas que él quería descubrir y filosofar, él no se sentaba a pensarlas. Él lo que hacía es buscaba un sparring, buscaba un compañero, buscaba a alguien y se ponía a conversar. Entonces empezaba, ¿y por qué funcionaba eso? Porque cuando hacía eso, él primero ponía sobre la mesa como los primeros esbozos de idea que tenía. Y el tener a alguien que los reciba ya es un dispositivo muy cómodo, porque es más fácil dárselos a alguien que ponerlos en una mesa vacía. Tú puedes poner ideas en un papel, pero es mucho más fácil hacerlo que estamos haciendo, te las cuento. Si tú me hubieses pedido que todo esto que estamos conversando solo pongan en una mesa vacía, a mí me hubiese sido más difícil. En cambio, la conversación funciona porque es una especie de intercambio, y nosotros es un intercambio en el cual estamos muy ejercitados. Pero no solo eso, sino que pasa que en el momento que se lo estás contando a alguien, te das cuenta que hay cosas que no están bien como las has dicho. Entonces paras, te corriges, vuelves atrás, pules una idea que en realidad la tenías un poquito elaborada, pero no del todo resuelta. Y no solo eso, sino que la otra persona también, de repente, que tiene otra mirada del mundo y que tiene otra perspectiva y que tiene otro conocimiento y otra forma de razonar, te interpela y te dice, bueno, pero esto no puede ser. Y entonces tú ves algo que no habías visto porque la otra persona está viendo el mundo desde otro lugar. Entonces, estas son todas las razones por las cuales la conversación es una manera, diría, además de extraordinaria, la más natural de pensar. Es la más natural primero porque es más fácil pensar en voz alta que en voz baja. Esa es la primera idea. La segunda idea es que es más fácil pensar hacia otro que pensar hacia la nada. Es decir, volcar ideas en una página vacía es mucho más difícil porque somos animales sociales o almas sociales y nos gusta contar las historias a otra gente y no a la nada. La tercera idea es que justamente en ese esfuerzo uno se obliga, es como, imagínate, uno tiene su casa, está toda desordenada, ¿no? Pero cuando viene alguien, tú la ordenas, haces la cama, tienes que, bueno, lo mismo pasa con las ideas, cuando alguien va a ver tus ideas, tú tienes que ordenarlas, las que no funcionaban las pones abajo, las quitas o las borres o las quites. Todo ese esfuerzo de limpieza mental es básicamente de lo que se trata el pensamiento, significa separar la paja del trigo, ver cuáles son las buenas ideas, cuáles son las que no funcionan, y a eso te obliga cuando vas a exponer tus ideas a alguien más. Y por último, como te decía, la última gran virtud de la conversación es que permite un intercambio de visiones distintas. Y esto es fundamental, porque a mí la metáfora que me gusta de esto, no me acuerdo si está en el libro, no, creo que no está hecho. Bueno, no, a lo mejor sí. Es la del mercado de ideas, ¿no? O sea, como que todos tenemos esta intuición de que el mercado es un espacio de florecimiento social, ¿no? Porque tú tenías a alguien que tenía madera, pero no sabía trabajar la madera, pero luego se encuentra con alguien que sabe trabajar la madera, pero no tiene madera, y entonces te dice, mira, te doy un poco de madera y tú la trabajas y me devuelves herramientas, y entonces empiezan a juntarse virtudes que son complementarias entre la gente. Esto mismo que es como la idea originaria del mercado de trueque, del intercambio, la conversación es lo mismo, pero en el espacio de las ideas. Yo tengo una idea, pienso algo, tú tienes otra porque has tenido otra experiencia, has visto otras películas, has leído otros libros, tienes otra manera de razonar que no es la mía, ves otras cosas, estás viendo, o sea, yo estoy viendo hacia ahí, tú estás viendo hacia aquí, y entonces estamos a lo mejor, tú me vas a decir, mira, ahí hay un avión que yo no lo he visto, y entonces empezamos vamos complementando esos retazos que vemos de la realidad. De la realidad, y entonces pasa algo que para mí es muy bonito, que es que empiezas a ver el mundo a través de los ojos del otro. Y para ir más a fondo, empiezas a pensar el mundo a través del pensamiento del otro, del razonamiento del otro. Y eso hay que tener apertura para eso. Para eso hay que tener apertura, y cuando el otro te propone algo, en vez de cerrarlo y tacharlo, decir, no, las cosas son como yo las veo, es el disfrutar y el entender que alguien desde otro lugar ve las cosas distintas. Y eso es algo que los niños aprenden muy pronto,
y es algo que fue como uno de los grandes capítulos de la psicología, se llama teoría de la mente. La teoría de la mente lo que es una función mental que casi todos tenemos, si bien hoy se está oxidando bastante en el mundo, que consiste en entender que cada persona, esto los niños lo van entendiendo. Primero, los niños, fíjate una cosa bonita. ¿Qué edad tienen los tuyos? Perdona. Una tiene 7 y la otra tiene 10, ya casi 11. Están más está grandes, ahí en los entonces, límites. están más grandes. Pero te acordarás cuando son muy pequeñas, que cuando un niño quiere esconderse, lo que hace es tapa los ojos, ¿no? ¿Y por qué? Así es. ¿Por qué pasa Sí, eso? Porque sí. todavía no entiende que ella o él piensa que si tapa los ojos, nadie ve. Porque es como una idea de que justamente tu perspectiva es igual a la perspectiva de todos los demás. Después un niño entiende que yo tengo una perspectiva, yo me tapo los ojos, yo no estoy viendo, pero tú tienes los ojos abiertos, entonces tú sí estás viendo cosas que yo no sé. Y entonces los niños empiezan a descubrir también cosas que son como la mentira, la trampa, lo que yo he visto pero el otro no. Se empieza a ejercitar todo este dominio de entender algo que es muy bonito, que es que cada uno en su repertorio mental tiene un contenido distinto. Y entonces esto uno puede apreciarlo justamente, como decir, qué bonito que puedo juntar, qué es lo que pasa en los viajes. Tú vas de viaje a Japón o te vas de viaje a Italia y aprendes de gente que tiene otra manera de cocinar, otra manera de pintar, otra manera de hacer libros, otra manera de amar, otra manera de tener amistades. Y uno ve eso con curiosidad, uno dice, bueno, estas cosas, esta comida a lo mejor no la quiero, pero justamente vas a descubrir cómo esta otra mirada del mundo ha creado un registro cultural, un registro de ideas. Y esto que es lo virtuoso del turismo mental, muchas veces hoy está perdido en la conversación, en toda la conversación entre parejas, que a lo mejor cuando uno le dice algo, el otro sigue obsesionado en su manera de mirar las cosas y no puede hacer el ejercicio de decir, bueno, pero ¿cómo se verán desde el otro lugar? Y a lo mejor yo creo que tengo razón y tengo razón desde mi lugar, pero a lo mejor la otra persona también tiene razón y tiene otro argumento. Hasta la conversación de dos personas que se enfrentan en la calle y que de repente chocan y uno lo vio como que el otro se cruzó y los dos también otra vez tienen razones válidas para encerrarse en su propio argumento y estar convencidos de que el otro es un energúmeno que no escucha, pero de repente también el ejercicio válido de decir, bueno, pero la otra persona también tiene el niño atrás y venía estresado y venía del trabajo y yo hubiese hecho lo mismo y a lo mejor venía mirando el teléfono que está mal, pero ¿quién no lo ha hecho? Y entonces como que hay un momento en el cual te ablanda esa idea. Y ni que hablar de la conversación política, la conversación pública, donde hay una necesidad imperativa, creo hoy en día, de hacer este ejercicio de ablandarnos y de cuando hay discrepancia, darle la bienvenida. Eso no quiere decir aceptarla sistemáticamente. Tú puedes darle la bienvenida a algo, tú puedes ir a un restaurante y decir esto lo pruebo y decir mira, no me gusta, pero lo has probado, estabas abierto, quisiste, que es lo que uno le enseña a un niño. A un niño le enseñas, mira, pruébalo. Pruébalo y si te abierto. gusta, fantástico. Si no te gusta, Si no pasa nada, no estás obligado a que te guste, pero lo que no es bueno es decir, no, a mí ya me gusta esto y no quiero conocer nada más. Y nosotros nos olvidamos que como adultos, en la esfera intelectual y mental, somos como niños que dicen, no quiero ni probarlo, es decir, yo no tengo ningún interés de dejar que esto por un segundo forme parte de mis ideas. Y entonces nos hemos vuelto bastante obtusos. Yo quisiera preguntarte por artificial. Y me llama mucho la atención a propósito de eso que señalas como de las posturas opuestas que tenemos que abrazar y que tenemos que tener apertura. Justamente con la inteligencia artificial pasa algo similar y es que es como la antípoda. Por un lado están los que aman la inteligencia artificial, que ven muchas posibilidades, pero por el otro está quienes le temen. Entonces hay como dos bandos encontrados y en el medio una cantidad de posturas que podría ser como los grises de esas posturas blanco-negro. ¿Cómo hablarle a la inteligencia artificial? ¿Cómo abrazar la inteligencia artificial para que sea un apoyo al ser humano y no lo miremos con tanto miedo? No es muy distinto lo que te he dicho. Primero hay que entender que los que la aman y los que la temen, otra vez tienen razón los dos. Yo tenía el padre de un amigo mío, cuando dio un discurso, cuando casó a él con la hija, y los dos eran científicos, le dijo algo que yo me lo acordé siempre, que es, dentro de 10 años vosotros tendréis una pelea y cada uno de los dos va a pensar que tiene razón, y los dos tendréis razón. Y además, como sois científicos, os va a parecer que no puede ser que los dos tengáis razón de cosas distintas, pero puede ser porque cada uno lo hace desde una perspectiva que es un poco distinta. Entonces, tú me dices, el que le teme tiene razón. Es decir, hay razones para temer la inteligencia artificial. El que le ama también tiene razón, porque hay razones para amarla. Entonces, el problema es pensar que, otra vez, que cada una de estas ideas monopoliza absolutamente el discurso. Entonces, la primera receta, creo, o idea más que receta, de cómo acercarse a la inteligencia artificial, justamente es no tratar de pensar que hay que hacerlo de una manera que sea monocromáticamente emocional, o sea, que tienes que ser con miedo, con entusiasmo. Yo estoy genuinamente preocupado por la inteligencia artificial. Es decir, creo que es un riesgo al cual tenemos que estar atentos, pero no entro en pánico porque creo que entrar en pánico no sirve para nada. O sea, cuando yo iba en bici, por ejemplo, en una época, o si mi hijo, por ejemplo, está subiendo un árbol,
Yo quiero que esté atento y que esté preocupado. Quiero que lo haga porque es algo que está bien y quiero que lo haga con responsabilidad y que sepa que tiene riesgos y que tiene que estar atento a los riesgos. Pero no quiero que entre en pánico, porque si entra en pánico va a hacer tonterías que no son las que tiene que hacer. La gente en pánico no reacciona bien. Entonces la inteligencia artificial nos plantea problemas a los cuales estaría bien que no hagamos como el avestruz y no tengamos un optimismo ciego de decir no, todo va a salir bien, porque si nosotros no cuidamos, las cosas no van a salir bien. Igual que si un niño sube un árbol y está distraído, se va a caer. Pero si lo suba y tiene los arnés y está asegurado y hace las cosas correctas, entonces el destino va a ser bastante seguro y va a ser un buen destino. Entonces, yo creo que esta es la primera idea. No enceguecerse ni obnubilarse monolíticamente en una emoción. Eso no sirve para nada. Lo segundo es parecido a lo que te decía, que es acercarse con... Porque justamente muchas veces el amor y el odio van juntos. La gente que le pide a la inteligencia artificial lo que la inteligencia artificial no puede darle, luego se enfada con ella. Entonces, si tú quieres que la inteligencia artificial te resuelva tu vida, o te diga, como en muchas noticias de los periódicos, que son bastante tristes, como cuáles son las 10 mejores películas de todos los tiempos, una inteligencia artificial no te puede decir eso porque eso no tiene una respuesta correcta. O sea, no hay... Y esa es la gente que quiere poner la inteligencia artificial como una especie de suerte de Dios que va a resolver todos nuestros problemas y le puedo pedir que corrija mis redacciones y lo hará perfecto, entonces si no lo hace me enfado, y le puedo pedir que me haga un plan de viajes y si no lo hace perfecto me enfado, porque tengo una expectativa de que sea una suerte de deidad que va a resolver todo con infinita precisión y con infinito conocimiento de lo que yo tengo. Eso no pasa ni con una inteligencia artificial, ni con la gente. Eso mismo produce mucha frustración también en las relaciones de trabajo, es decir, como una especie de jefe que le pide, que se enfada mucho porque un empleado no puede hacer algo que humanamente no se puede hacer en 4, en 5 o en 6 horas. Entonces, no tener expectativas desmedidas, no pedirle peras al olmo. La inteligencia artificial no es la solución a todos los problemas del mundo. Y además hay cosas que las hace muy mal y hay cosas que las hace bastante bien. Por ejemplo, una de las cosas que hace bastante mal es, ahora va mejorando, pero históricamente ha hecho bastante mal, es tener un buen anclaje del conocimiento fáctico. Es decir, la inteligencia artificial alucina, es el término técnico, para decir que dice todo tipo de tonterías. O sea, tú le preguntas cosas y dice cosas que son razonables, pero que no son ciertas. Y eso tiene que ver con cómo funciona, que es que justamente no es una base de datos como Wikipedia en la cual alguien ha escrito datos, sino que está haciendo como las cosas más probables. Entonces, no sé, yo le pregunto cuál es mi edad, me mirará y dirá, no sé, tienes X, que es lo que cree, y lo dirá con la misma convicción, porque todavía no ha aprendido la inteligencia artificial que lo está aprendiendo a decir, mira, no lo sé. Si tuviese que adivinar, te diría esto. Entonces, no distingue bien cuando está adivinando con bastante certeza de cuando está adivinando con bastante poca certeza, que es algo que le pasa a muchas personas también. Entonces, si tú le pides a la inteligencia artificial datos fácticos, esto es un problema. Otra cosa que es, y esto quizás sea lo último y lo más importante, digamos, que es ¿cuál es el lugar que tiene que ocupar una inteligencia artificial en una sinergia con inteligencias humanas, con voliciones humanas, con proyectos humanos, con voces humanos? Y ahí el ejemplo más claro para mí es el del navegador, el Waze o el Maps. Si tú lo piensas, porque lo hemos visto pasar, entonces es un buen ejemplo porque ejemplifica lo que creo que pasa con todo lo demás. Si tú piensas hace unos 10 años cuando salió el navegador, primero hacía todo tipo de tonterías, como ahora las hacen, o sea, te decía cosas que estaban mal. Luego había una suerte de enorme resistencia, sobre todo, ni que hablar de los taxistas, pero de mucha gente que conocía la ciudad y que decía, yo no tengo que usar un navegador. O sea, yo como que parecía que eso fuese en demérito de lo que somos, ¿sabes? Entonces había una especie de resistencia de que eso era algo que como que había que no utilizarlo. No solo que te resuelva un problema, que estaría bien que tú le digas, bueno, Waze, dime cuál es el camino más rápido y te lo diga. Pero eso no es el caso. Tú le estás diciendo, Waze, ¿por dónde tengo que ir? Y Waze te lo da sin haberte preguntado a ti, bueno, ¿cuáles son las cosas que a ti te importan en un camino? Si tú lo piensas eso ahora en el resto de los dominios, es igual en general. Cuando uno escribe un texto y tú le pides a GPT un texto para esto, GPT no te pregunta, vale, pero otra vez, ¿quieres hacerlo en registro de humor o en de tragedia? ¿O cuáles son las cosas más importantes para ti? ¿O cuáles son las cosas que no quieres decir? Entonces, lo más grave que puede pasar con la inteligencia artificial es que nosotros nos volvamos por nuestra propia voluntad zombies. Como ya pasa en el espacio de la navegación, como pasa en el espacio de la memoria. O sea, tú lo piensas, por ejemplo, nosotros teníamos todo buena memoria. Tú eres
joven, que no te vas a acordar, pero no sé Gracias. pero yo, por ejemplo, me acuerdo de todos los teléfonos de las casas de mis amigos, o sea, y de El los fijo, padres. por supuesto. El fijo, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, vale, está bien. Tengo la agenda aquí, claro. ¿Te acuerdas Los todos? recuerdos, los 17, recuerdos, 17. todo. Y ahora, si tienes que acordarte, de repente tienes un código de verificación de seguridad que te dan a veces la tarjeta de crédito, 5 números, y los ves ahí y te das vuelta para escribirlos, y cuando te das vuelta ya te los has olvidado. Entonces tienes que volver otra vez. Entonces, ¿qué ha pasado de aquellos que nos acordábamos? 150 teléfonos de muchos números a otros que ya no recordamos ni 5. Bueno, que nuestra memoria se la hemos delegado a calculadoras, a Googles, y entonces se ha atrofiado. Como si tú no utilizas el cuerpo porque vas todo el tiempo con artefactos eléctricos, de repente los músculos se atrofian y dejan de funcionar. Entonces, el riesgo más grande hoy de la inteligencia artificial no es el que está en el imaginario colectivo, que son riesgos reales también, pero más lejanos, de guerras contra robots, máquinas, Terminator, Her, o sea, todas estas fantasías, sino que nosotros por nuestra propia disposición entreguemos lo más importante, que es nuestra voz, lo que realmente somos, y que por voluntad propia y por pereza se lo deleguemos a la inteligencia artificial. La manera de acercarse a la inteligencia artificial, para resumir todo esto en una idea, es: si uno no está haciendo esfuerzo, entonces hay algo que está bastante mal. Fantástico. Mariano, quisiera yo quedarme aquí conversando contigo, ya se están... Va a caer gotas de las que caen gotas todos los ya días en Medellín. de lluvia, y eso pues nos implica que tengamos que acortar el tiempo de la entrevista. Quisiera agradecerte de nuevo por estar en Medellín, por estar en Confama en la celebración de los 70 años. Y yo sé que esta conversación, al menos para mí, va a quedar aquí en mi algoritmo cerebral. Y tus libros, por supuesto, que así lo harán. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a través tuyo a todo Confama. Bueno, felicidades. Los invitamos entonces, por si no los han leído aún, los libros de Mariano que están disponibles, y a todos ustedes gracias por acompañarnos en esta conversación. Hasta luego.